¿Cómo está mi gente de Autlán? Párale, qué energía, qué bárbaro. Hombre, estoy muy... Ya me contagiaron, estoy muy entusiasmado. Muchas gracias por este recibimiento. Significa mucho para mí que gracias. Haz de cuenta que estoy en casa. Muchas gracias. 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 Wow. Qué energía. Se nota que es sábado, para que se hace, no es porque vine, no es más porque es sábado, Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, de verdad, por venir. Gracias a toda la gente que lo hizo posible, a la Caja Popular, a las instituciones, a la preparatoria regional también. Muchas gracias por considerarme, de verdad que el haberme escogido, y entiendo que fue por una votación ahí que hicieron los chavos de la prepa, así que gracias a los chavos de la prepa por pensar en mí. Gracias. Muy bien. Oigan, ¿dónde veo la pantalla? Acá está. Ok, muy bien. Pues bueno, yo sé que muchos de ustedes me siguen por los relatos y reflexiones que comparto en internet, y el día de hoy, pues esta conferencia, les quiero compartir quizás el relato más importante de mi vida, que es justamente un poco de mi vida, y me voy a detener, así como en los videos, para reflexionar sobre ciertos temas que creo pertinentes compartir, para que quizás algunos de estos puedan serles útil en su caminar. Así que haz de cuenta que van a ver un video en vivo, haz de cuenta. Farid Dieckx nace en 1993, no. Pero bueno, vamos a empezar. Les voy a presentar a mis papás. Miren nada más, ellos, soy un clon de mi mamá. Y a mis papás, yo creo que les gustaba hacer algo mucho, porque no tuvieron a 1, ni a 2, ni a 3, ni a 4, sino a 5 varones, imagínense. ¿Quién creen que sea yo? Ese mero, el consentido, el consentido. Levanta la mano a los consentidos. Muy buena autoestima tiene Autlán, Muy buena autoestima tiene Autlán. Excelente, ¿no? Excelente. Y bueno, a ver, pues ser el menor tiene sus pros y sus cons, ¿no? Eres el consentido, pero también, híjole, imagínense llegar a un mundo ya preestablecido de puros varones, donde lo que se rige es la ley del más fuerte. Pues bueno, el más chiquito, ahí no me dejarán mentir, los que están por aquí tienen hermanos grandes, pues se las ven un poco complicadas, ¿verdad? Quieren usar un juguete o algo así, nomás cualquiera de tus hermanos nomás estás así, vas para afuera, Pero bueno, también de cierta forma te obliga a diferenciarte, ¿no? A tener que distinguirte, encontrar tu lugar, ¿no? Vienes un mundo ya establecido, con hermanos que ya tienen su lugar, y de repente tú vienes a este mundo y tienes que encontrar tu identidad, de encontrar la forma de diferenciarte. Pero creo que yo me lo tomé muy personal, ese día de tener que diferenciarme, porque ahora que recuerdo y miro en retrospectiva, veo que probablemente les hice pasar muchas vergüenzas a mis papás. Por ejemplo, yo no sé si aquí, a los que les gusta el fútbol, sepan quién es Ronaldo, uno que se cortó el pelo así con una media luna, se rapó y se dejó una media luna. Les hubiera puesto una foto, hombre, se me olvidó, pero bueno. Pues yo que quería ser único y diferenciarme, pues imagínense que le digo a mis papás, no, pues yo quiero el pelo de Ronaldo, y ahí me ven yendo a la escuela con el pelo de Ronaldo. Ya me imagino a los papás, ¿no? Que han de haber dicho, ¿de quién es hijo ese güey, ¿verdad? ¿De quiénes son los papás? Pero bueno, tal vez esa confianza que me depositaron mis papás para hacer cosas que quería hacer, pues tal vez de cierta forma la interioricé para después confiar en mí mismo para hacer otras cosas. Pero bueno, sin más, continuemos con la historia, porque un 3 de marzo del 2012 Farid no sabía lo que le iba a pasar, el día que cambiaría su vida para siempre.
Ah, no, es que tengo que agregar un poco de comedia, ¿verdad? Porque pues se viene duro esto. El 3 de marzo del 2012 iba a ser el día que cambiaría para siempre mi vida. Es bien curioso, ¿no? Si se ponen a pensar cómo nos tardamos muchos años en construir nuestros mapas con los que nos guiamos en la vida, ¿no? Tardamos muchos años en construir nuestras creencias, nuestras certezas, muchísimos años. Y es bien interesante cómo basta un pequeño momento tan aparentemente insignificante en magnitud, ¿no? De pequeñeza, de momento pequeño. Basta un momento de esos para redefinir tu vida por completo, para destruir por completo esos cimientos que tardaste muchísimos años en construir. Y para mí ese fue un 3 de marzo del 2012, llego a mi casa aparentemente un día cualquiera, pero no lo era, insisto, el día en que sería el punto de inflexión en mi vida, y llego con la noticia de que mi hermano mayor había muerto. A la edad de los 27 años. Y para mí ese día fue, insisto, un antes y un después. Siempre digo que fue el primer día del resto de mi vida, porque naturalmente enfrentarte, y no me dejarán mentir la gente que está aquí ha vivido algo así, naturalmente el enfrentarte a algún tipo de esta experiencia, el mundo ya no es el mismo, el mundo cambia, tú ya no eres el mismo, no puedes ser el mismo, ¿no? Ser el mismo significaría que todo esto, que por lo que estás pasando, no hubiera tenido sentido. Y el primer enfrentamiento que les quiero compartir con algo que significó mucho es el enfrentamiento con la muerte. Porque es interesante nuestra relación con la muerte, ¿no? Si nos ponemos a pensar, siempre digo que la muerte es eso que sabemos, pero que no sabemos que sabemos, porque vivimos como si fuéramos eternos, ¿no? Vivimos como si nunca nos fuéramos a morir, vivimos sujetos a nuestros miedos, vivimos sujetos a las expectativas ajenas, ¿no? Como si tuviéramos una eternidad, como si la vida ni siquiera fuera nuestra, como si tuviéramos una eternidad, como si nunca nos fuéramos a morir, ¿no? Porque si realmente creo yo que integráramos la muerte en nuestras vidas, tal vez nuestra forma de vincularnos con nuestra propia vida sería distinta. Y digo que sabemos, digo, implícitamente lo sabemos, ¿verdad? No creo que sea ninguna revelación lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y bueno, y si no lo sabes, pues te lo digo, ¿verdad? Te vas a morir. Pero bueno, creo que todo el mundo aquí lo sabe. Y es interesante, ¿no? Porque cuando hay una integración consciente, ¿no?, de la muerte, parece que la vida tiene una mayor valuación, ¿no? Porque existe una relación cognitiva, ¿no?, entre la escasez de algo y su valuación. Entre más escaso sintamos algo, más valuación se le da, ¿no? Y lo que representa la escasez de la vida es justamente la muerte. Lo que hace que la vida sea escasa es la muerte. Por lo tanto, una integración consciente y una aceptación consciente y un reconocimiento de la propia finitud de la muerte conllevaría, por lo tanto, la posibilidad de una mayor valuación de la propia existencia. Y eso es justamente una de las cosas que me estaban pasando en ese momento. Yo también no voy a morir, es más, yo decía y pensaba, ¿no? La muerte, si te fijas, siempre tiene nombre propio. Cuando hablamos de la muerte de alguien, hablamos de la muerte de un hombre, ¿no? La muerte de Juan, la muerte de María, la muerte de alguien. Tiene nombre propio. Y así entonces llegó la resolución de que la vida también tiene nombre propio. Si nadie más va a morir por mí, porque mi muerte es mía, ¿por qué dejaría que alguien más viviera por mí? Si mi vida también es mía. Entonces esa fue una de las primeras realizaciones que tuve. Y el segundo tema que creo que es importante, justamente, vamos para la siguiente, achis, y esa foto que, no, pues no se puso, bueno, a lo mejor es una falla, pero bueno, ahí en esa presentación debió haber dicho el absurdo, ¿ok? Y es uno de los otros enfrentamientos al que me estaba enfrentando, ¿no?, justamente ante esta experiencia, y creo que es algo que todos los de aquí, o la mayoría de las de aquí presentes, han vivido, ¿no? Que es el absurdo. Digamos que como seres humanos estamos irremediablemente condenados a querer explicar las cosas. Necesitamos entender las cosas para poder continuar. Es nuestra forma de poder ordenar el caos de la vida, ¿no? La vida es caótica, nos toca vivir cosas adversas, dolores, traiciones, nos toca vivir tristezas, nos toca vivir caos. El mundo es caótico. Y nuestra forma, o una de las formas de controlar
ejercer control sobre ese caos es entendiendo las cosas, tratando de encontrar una explicación a las cosas. Y el absurdo es lo que los filósofos existenciales llamarían a la distancia justamente que hay entre que yo quiero entender algo, quiero encontrar una explicación a algo que pasó, y el silencio del mundo ante ese deseo de explicación. Seguramente algunos de ustedes, muchos de ustedes han pasado por tristezas, ¿no? A lo mejor un compañero te traicionó, ¿no? A lo mejor una novia te cortó, un novio te cortó, a lo mejor perdiste a un ser querido, a lo mejor no entiendes por qué algo de tu vida pasó o es así. A lo mejor personas cercanas a ti te traicionaron o hicieron cosas que no puedes entender por qué te las hicieron a ti, ¿no? Y ante esos sucesos surge naturalmente la pregunta de ¿por qué? Tiene que haber un porqué. La muerte de un hijo de mis papás, tiene que haber un porqué. La muerte de un hermano, ¿para qué pasa esto? Y justamente ese es el absurdo. No hay explicación, no la encontramos. No hay sentido. Ahí se asoma el absurdo. Esto es absurdo. No puede pasar. Y justamente estas experiencias son las que nos demandan una construcción de un sentido para poder continuar, ¿no? Porque nos encerramos. Ya no queremos seguir, no queremos seguir si no encontramos en este momento una explicación a esto que estoy viviendo. Y hay algo en lo que yo me refugio mucho, que les quiero compartir cuando paso por este tipo de cosas, que es el texto, es los libros, es escribir. Me gustan mucho las palabras, se me hacen fascinantes las palabras, porque si se pone a pensar, es impresionante lo que se crea con palabras, ¿no? Con una combinación de palabras puedes crear un significado increíble, algo poético. O sea, son como legos, ¿no? Que tú vas armando, tienes todos los legos que son palabras, y si juntas una palabra con otra palabra creas un significado. A mí me parece algo increíble el lenguaje, ¿no? Las palabras. Entonces me gusta mucho refugiarme en el texto y escribir lo que siento, pero con palabras que le den sentido, realmente justicia al sentir, ¿no? Y conforme me iba yo refugiando en las palabras y en los libros, iba identificando algo que les quiero compartir, algo que me dio mucho confort, algo que me dio mucho consuelo en este momento de absurdo que estaba viviendo. Y se los quiero compartir con un ejemplo que ustedes mismos lo van a notar, ¿no? ¿Cómo es que se crea un significado en una oración de palabras? Porque ustedes se van a dar cuenta viéndolo que la forma en la que nosotros y ustedes también crean significado a las cosas que viven es muy similar a la forma en la que se crea un significado en el texto. Y nos vamos a dar cuenta, bueno, a mí por lo menos, esta idea o esta lógica me dio mucho confort, se ha convertido en una filosofía de vida. Y se las quiero compartir. Miren nada más, vamos a ver qué va a pasar. Aquí voy a iniciar esta oración de palabras con un te quiero, ¿no? Yo sé que por allá alguien me dijo te amo, pero bueno, vamos a empezar con un te quiero. Un poquito bajita la intensidad, ¿ah? No te creas. Esto tiene un significado, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo a este te quiero le agrego otra palabra? Órale, güey. Se puso raro el after el sábado en Autlán a las 8 de la tarde, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora si a esta oración que ya cambió de significado le agrego ahora sí, ya te superé, ¿verdad? Ya superé el te amo. Ya, esto es más poético, ¿no? Más romántico. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Seguramente muchos de ustedes lo intuyeron, ¿no? Tenemos un significado, le agregamos una palabra y tenemos otro significado. A este significado le agregamos otras dos palabras y tenemos otro significado por completo. ¿Qué nos dice esta lógica en la que opera el significado? ¿Qué nos dice? Una regla importante de la creación de sentido, que el sentido, como una oración de palabras, no es fijo. No es fijo, no es estático, no es uno y listo, no, sino que si utilizamos esta lógica como una analogía de la vida, nos damos cuenta que así como la vida y una oración de palabras,
Cada vez el sentido está pendiente, está en movimiento, no es estático. Lo que hoy pasó puede tener un sentido diferente mañana conforme yo vaya metiendo nuevas palabras a mi oración de palabras, que es mi vida. La oración de palabras es mi vida y cada palabra es una experiencia. Entonces, si hoy a lo mejor el significado no es tan bonito, si hoy a lo mejor mi vida es desencantadora, el significado no ni siquiera lo puedo articular, si hoy la desesperanza me abruma, tal vez mientras hay vida, mientras no hay un punto final que evita que pueda agregar nuevas palabras, es decir, la muerte, mientras haya vida, mientras haya posibilidad de vida, entonces hay posibilidad de agregar nuevas experiencias, nuevas palabras a mi oración y hacer que lo que antes era un te quiero ahogar, después se convierta en un te quiero ahogar en besos. Gracias. Decía un filósofo, Kierkegaard, no, básicamente, ¿no? La vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, ¿no? Porque mirando hacia atrás podemos conectar los puntos, podemos ver cómo una cosa nos llevó a otra, mirando hacia atrás. Pero la vida solo puede ser vivida mirando hacia adelante, ¿no? Como un acto de fe. Y a ver, vamos a poner un ejemplo muy práctico y un poco cómico para que ustedes mismos se den cuenta de cómo ustedes también usan esta misma lógica para significar las cosas. A lo mejor se acordarán de ese amor de la preparatoria, ¿no? Vamos a ponerle nombre Juanito. Y la vida con Juanito en la preparatoria era increíble, ¿no? Todo parecía como en los cuentos, ¿no? De hadas, el príncipe azul y la princesa, y todo parecía increíble. Es más, tan increíble que tú pensabas que si Juanito te cortaba, tu mundo se iba a destruir. Y pasó, Juanito te cortó, y pensaste, mi vida ya se terminó, yo ya no puedo seguir sin Juanito. Y pasaron tal vez 3 meses, y fui generoso, y de repente fuiste a la prepa, viste a Juanito y dijiste, ¿cómo pude andar con Juanito? Bueno, ahí tienes un ejemplo claro de cómo algo que aparentemente, como el sentido no es fijo, no es estático, el sentido se construye día con día, para siempre. Tú eres el sentido con cada decisión que tomas, con cada día que tú construyes, cada responsabilidad que asumes, el sentido eres tú. Tú eres el agente del sentido y en tu vida, hasta que te mueras, vas a seguir construyéndolo. No siempre, y con esto cierro este tema, no siempre, o sea, básicamente con lo que quiero que se queden de este tema es que no siempre se trata de entender todo al instante, ¿no? Porque muchas veces esperamos para continuar, para seguir, para darle una oportunidad a la vida. Esperamos a que algo tenga sentido, a que algo podamos entenderlo. Y a veces no se trata de comprender todo en el instante. A veces lo que se trata es de una aceptación radical, de darle una oportunidad a lo que sea que siga, a darle una oportunidad a nuevas experiencias, a nuevas palabras, a mi oración, ¿no? Que entren, abrirme al mundo, darle una oportunidad a lo que sea que siga, y entonces quizás dejar que en algún momento el sentido nos alcance. Y bueno, seguramente han visto esa película, ¿eh? Pero bueno, yo entendiendo eso me voy en una construcción de sentido. Después de la muerte de mi hermano vamos a continuar con el relato. Farid se va por un intento de construcción de sentido en donde las certezas absolutas ya no servían, en donde, bueno, había que hacer una aventura de a ver qué. No sabía hacia dónde iba a llegar específicamente, pero sabía que lo que se sentía correcto en ese momento y lo que quería hacer era que mi vida sirviera de alguna forma para impactar, para dejar este mundo mejor que como lo encontré. Pero había algo con lo que tenía que enfrentarme,
con un obstáculo personal, que es que yo no sé si vieron esta película, algunos sí la vieron, pero la pongo aquí porque retrata muy bien uno de mis conflictos que tenía que enfrentar. No importa si no la vieron, les explico. Tenemos a dos personajes, tenemos a Chifu, que es esta ratita que está aquí, y tenemos a la tortuga Oogway, ¿no? Son maestros del Kung Fu, ¿ok? Y cada uno representa una actitud diferente hacia la vida, ¿ok? Tenemos a Chifu, que representa una actitud muy controladora, ¿no? Que quiere ejercer control sobre todo, quiere tener todo bajo control. Incluso aquello que no depende de él, pero está obsesionado con el control, ¿no? Y tenemos por otro lado a la tortuga Oogway, que él, por ejemplo, es todo lo contrario. Él tiene una actitud de dejar ir de lo que no puedes controlar. Hay muchas cosas que no puedes controlar y fluir, dejar que el resultado, lo que sea que tenga que ser, que sea. Y luego tienen pues estos conflictos a lo largo de la película. De hecho hay un diálogo que me acuerdo que tienen en donde incluso Chifu le dice, no, pues yo puedo controlar, por ejemplo, sembrar una planta y que florezca, porque yo voy y la nutro y le echo agua y la cuido. Pero le dice, güey, sí, pero independientemente que tú hagas lo que a ti te corresponde, independientemente que tú plantes esa semilla y le des los cuidados que requiere, tú no puedes controlar el día en que va a florecer. Va a florecer cuando tiene que florecer. Y aún y con tus cuidados a lo mejor no florece. Entonces yo soy mucho como Chifu. Yo soy una persona con un carácter que toda mi vida había tratado de ejercer control, ¿no? Sobre las cosas, sobre todo, ¿no? Era una persona muy obsesionada y realmente cuando te das cuenta y haces ese ejercicio de distinguir lo que depende de ti y de lo que no, te vas a dar cuenta de lo poco que está en tu control. Quizás lo único y en partes es tu actuar. Lo que tú haces, tus decisiones, tus acciones, quizá en parte lo único que depende realmente de ti, pero el resultado no es tuyo. Así que, pues bueno, yo tenía que ser un poco más como Oogway y tal vez muchos de nosotros también nos serviría un poco de la sabiduría de Oogway, ¿no? Hacer lo que a nosotros nos corresponde, sí, plantar la semilla, sí, cuidarla porque es lo que a ti te corresponde, pero dejar que lo que tenga que pasar, pase. Porque el resultado final no depende de ti. Y bueno, con esa comprensión me acepto de cierta forma la imprevisibilidad de la vida. La vida en sí misma es imprevisible. No tienes control sobre lo que va a pasar en el futuro. Lo único que puedes hacer es enfocarte en el hoy. Y hoy, en ese momento, 2013, algo que se sentía correcto era apoyar una causa social y me uno a un proyecto en el que hacíamos pulseras con una comunidad de mujeres indígenas en Monterrey e hice este proyecto que duró un año. Era muy chavo, tenía 18 años y pues la verdad el proyecto no salió muy bien, pero bueno, aprendí mucho porque ese proyecto sirvió como puente para luego hacer este proyecto después, que consistía en reciclar llantas de las calles, ¿no? Que se desechaban en el río de mi ciudad y era reutilizarlas para crear suelas de zapatos, zapatos con suela de llanta como este que ven aquí. Y este proyecto me tardé del 2013, que fue la idea, hasta el 2016 para que fuera una realidad, 3 años. Pero este proyecto empezó a causar que algo viniera a mi vida, algo que yo no estaba buscando, pero que me vino, que fue que me empezaron a invitar a dar pláticas de emprendimiento social, pláticas de cómo con un proyecto tratar de ayudar a resolver un problema social, ¿no? Y no era algo que yo había buscado, pero la verdad no me he rajado nunca de muchas cosas, entonces me llamó la atención, lo hice y empecé a descubrir este gusto por el discurso, este gusto por el habla, por la expresión de la palabra. Empecé a descubrir eso. Pero iba a ser una conferencia en particular, lo que cambiaría mi vida para siempre. Ya tengo el storytelling en la sangre, ¿verdad? O sea, es parte de mí.